Vamos a analizar el sistema de sacrificios levítico desde la perspectiva sistémica. Quiero que me des o me hables de una característica fundamental del sistema o de los sistemas desde el enfoque sistema, la no linealidad. Claro, vamos a analizar el sistema de sacrificios levíticos desde una perspectiva sistémica. Una característica fundamental del sistema, desde el enfoque de sistemas, es la no linealidad. Esto significa que las relaciones entre los elementos del sistema no son siempre de causa y efecto directos, sino que las causas pueden tener múltiples efectos y viceversa. ¿Quieres que profundice en algún aspecto en concreto de esta característica o que lo ilustre con algún ejemplo? Ilústralo con un ejemplo. Por supuesto, puedo ilustrarlo con un ejemplo. Un sacrificio específico puede tener múltiples efectos, como la expiación de un pecado, la reconciliación con Dios, el restablecimiento del orden social, y puede también reforzar la autoridad de los sacerdotes. A su vez, cualquiera de estos efectos no es causado solo por un sacrificio específico, sino por la interacción de múltiples factores, incluyendo el estado emocional del oferente, la intención detrás del sacrificio y el contexto socio-religioso en el que se realiza el sacrificio. ¿Te gustaría otro ejemplo o ya ha quedado claro? Ha quedado claro. Sin embargo, quiero que me hables de la complejidad. Bien, hablemos de la complejidad. La complejidad del sistema de sacrificios levítico radica en la interacción de numerosos elementos y factores que hacen difícil predecir o controlar totalmente los resultados. Esto incluye la variedad de sacrificios, las diferentes categorías de personas involucradas, la diversidad de las motivaciones personales y el contexto social y religioso que rodea cada sacrificio. ¿Hay algún aspecto específico de la complejidad en el que estés interesado? Estoy pensando como característica del sistema, no importando cuál sistema sea, es la complejidad. Entiendo, estás considerando la complejidad como una característica inherente de cualquier sistema. En ese sentido, la complejidad se manifiesta en la interconexión y interdependencia de los elementos que componen un sistema, lo cual genera patrones no lineales y emergentes, que no son fácilmente reducibles a sus partes individuales. ¿Te gustaría que profundizara sobre algún aspecto de la complejidad como característica general de los sistemas? Estoy pensando en la no linealidad en el sistema levítico. Por ejemplo, en Hebreos 13, 11, 12 y 13, Hebreos capítulo 13, habla de nuevo, Hebreos capítulo 13, versículos 11, 12 y 13, habla de que la quema de los restos del animal afuera del campamento era símbolo o figura o sombra de la muerte de Jesús. Interesante. Estás relacionando la no linealidad del sistema levítico con la interpretación simbólica de ciertos rituales en el libro de Hebreos. En este caso, la quema de los restos del animal fuera del campamento se convierte en una figura de la muerte de Jesús, lo cual no era una relación directa o evidente en el sistema de sacrificios en sí, sino que adquiere significado desde otra perspectiva. ¿Quieres que exploremos más este tipo de conexiones o cómo se relaciona con la no linealidad? Me hace pensar que tradicionalmente se entiende que la muerte del animal sacrificado al costado del tabernáculo se considera la muerte de Cristo. Pero el autor de Hebreos no habla sobre la muerte de Cristo como ocurrida en el altar o al costado del altar. Correcto. El autor de Hebreos introduce una perspectiva no lineal al desplazar el simbolismo de la muerte de Jesús no al sacrificio en sí, sino a la quema de los restos fuera del campamento. Esto revela que el sistema levítico puede tener múltiples capas de significado, que no siempre son evidentes desde una lectura lineal o superficial de los rituales, y que la interpretación puede enriquecerse desde otras perspectivas. ¿Te gustaría comentar algo más al respecto o añadir otro punto? Fíjate, la interpretación tradicional dice que el animal carga con mis pecados y por eso es muerto. Pero el centro estaría en la muerte en esa perspectiva tradicional. Sin embargo, en el escrito que te compartiré, vas a encontrar que el centro o el foco de atención
no es la muerte, sino la utilización de la sangre para limpiar los muebles, es decir, del tabernáculo, es decir, el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio. De acuerdo. En este texto que me compartiste, el enfoque se desplaza de la muerte del animal en sí a la utilización de la sangre para la purificación de los muebles del tabernáculo. Esto destaca un aspecto diferente y fundamental del sistema, que es la importancia de la sangre como agente de limpieza y restauración de la santidad. Este enfoque, al igual que el de Hebreos, con el simbolismo de la quema fuera del campamento, muestra la complejidad del sistema levítico y cómo puede ser interpretado desde diferentes ángulos. ¿Quieres que analicemos algún punto específico de este texto? Quiero saber si es que podemos agregar alguna característica del sistema, enfoque sistémico, al texto. Claro, podríamos agregar al texto la característica de la equifinalidad, que se refiere a la capacidad del sistema para alcanzar el mismo objetivo a través de diferentes caminos o rituales. Por ejemplo, diferentes tipos de ofrendas, como animales o harina, podían utilizarse para lograr la expiación de pecados. Esta característica destaca la flexibilidad del sistema para adaptarse a diferentes situaciones, aunque dentro de ciertos parámetros bien definidos, y podría enriquecer el análisis del texto. ¿Te parece útil esta adición o quieres explorar otras posibilidades? Dame otras posibilidades. Bien, otra característica del sistema que podríamos agregar al texto es la retroalimentación. En un sistema, la retroalimentación se refiere a cómo las acciones o cambios en un componente del sistema afectan a otros componentes, o incluso al mismo sistema. Podríamos analizar cómo la realización de sacrificios y la purificación de objetos sagrados actúan como mecanismos de retroalimentación para mantener la pureza del sistema y restaurar la comunión con Dios. También podríamos mencionar cómo la falta de sacrificios o la realización incorrecta de los mismos podría generar una retroalimentación negativa, que agravaría la impureza y perturbaría el sistema. ¿Te gustaría analizar esta posibilidad? E inclusive el uso de otro animal que no está indicado para realizar un sacrificio hatá, lo único que haría es aumentar. Absolutamente, eso encaja perfectamente con la idea de retroalimentación negativa. El hume o de un animal no autorizado en un sacrificio yatat no lograría la purificación deseada, sino que generaría más impureza y perturbaría el sistema. Esto ilustra cómo el sistema sacrificial levítico tiene mecanismos internos para responder a las acciones que no se ajustan a sus reglas. ¿Te parece una adición pertinente al texto? Fíjate, en el sacrificio hatá se usaban básicamente 4 o 5 tipos de seres vivos. Primero, un toro joven. Segundo, un macho cabrío. Tercero, una cordera, es decir, un cordero hembra. Cuarto, palomas o pichones. Y en quinto lugar, en realidad eran harina, cuando era extremadamente pobre la persona. Pero todo esto tenía que aplicarse la sangre del sacrificio hatá sobre los cuernos, dependiendo qué tipo de persona había contaminado, el pecado había contaminado, ya sea el altar de bronce, el altar de oro o inclusive el propiciatorio. Pero la sangre de estos animales que mencioné tenían que ser aplicados sobre el mueble. Pero si yo aplicaba la sangre de un cordero, yo contaminaba el altar. Correcto. La aplicación de la sangre de un animal incorrecto, como un cordero en el caso de los pecados que requerían un toro o un macho cabrio, no solo no purificaba, sino que contaminaba el altar. Esto refuerza la idea de que el sistema sacrificial tenía reglas muy específicas y que cualquier desviación generaba retroalimentación negativa. ¿Te gustaría comentar algo más al respecto? ¿No te parece que la visión tradicional, que es la muerte del cordero quien hace la expiación, está equivocada? Es una pregunta que puede